Bien, hermanos, vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13 hasta el capítulo 15, versículo 11. Permítanme darle una lectura primero. Este es el sermón que yo he titulado Anhelando volver a Cristo. De eso se trata lo que vamos a estar viendo acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Pero primero vamos a darle una lectura. Me siguen con sus vistas, dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Oremos, hermanos. Señor, este día venimos nuevamente a tu palabra y quiero pedirte una bendición especial para tu pueblo. Danos, Padre, un corazón rendido a ti, Señor, y que anhelemos cada día más esa segunda venida tuya. Ayúdanos, Padre, a seguir confortándonos unos a otros, y agradecemos porque hoy has traído esta palabra y la necesitamos, Señor. Es nuestro alimento, es con lo cual vamos a perseverar hasta el final. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que pongas en nosotros un amor por tu palabra, que la abracemos con todas nuestras fuerzas, Señor, para que salgamos con esperanza y podamos vivir así. Que se note, Señor, de ahora en adelante que somos distintos gracias a que tú nos transformas, que tú transformas nuestro entendimiento y eso afecta nuestra manera de vivir. Ayúdanos a hacer luz, Señor, a vivir a la luz de este mensaje. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo en una ocasión dijo a los corintios que si Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de consideración. Yo siempre lo he visto como si te hicieran la peor broma de tu vida. Que tú hayas decidido convertirte al cristianismo, que te prometan que hay una vida después de esta, que después de la muerte tú vas a volver a vivir. Pero te imaginas que no fuera a pasar esto, entonces te hicieron la peor broma que se le puede hacer a una persona. Puedes llevarte la peor defraudación que pueda existir. ¿Por qué, hermanos? Porque a la luz de todo lo que tú creías, tú viviste. Tú viviste porque tenías una esperanza y sabías que hay recompensas, hay una vida futura, que vale la pena vivir por Cristo, y eso va a hacer que hagas muchos sacrificios en su nombre y que lo hagas gozoso, ¿no? Pero ¿qué tal si la vida se acabó aquí? Entonces dice, pues todo eso no sirvió para nada. Fue dioquis, ¿para qué tanto sacrificio? Y piense en esas cosas complicadas que si no lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, pues no vamos a poder amar al enemigo. Y tú digas, pues ¿para qué perdoné a esa persona si el cielo no existía? ¿Para qué perdoné
¿Para qué hice un acto que me costó tanto? Y pues no, la eternidad no existía. Pero hermanos, hoy vamos a ver que existe la resurrección, que Jesús va a venir por segunda vez, y a la luz de esas verdades, pues tenemos que anhelar volver a ver a Cristo. Recuerde que Tesalonicenses fue una iglesia que fundó el apóstol Pablo, pero solamente convivió con ellos 3 semanas. Y en esas 3 semanas yo creo que sí predicó bastante. Él aprovechaba bien el tiempo, pero de todas formas son pocos, hermanos. No, ¿cómo le haces para abarcar toda la escritura? Al parecer, hermanos tesalonicenses, les quedaron algunas dudas y ellos pues no sé si comprendieron a medias algo o malinterpretaron, porque Pablo sí les enseñó acerca de los últimos tiempos, pero sin embargo ellos malinterpretaron o se quedaron a medias con algunas enseñanzas porque estaban confundidos de qué pasaría exactamente cuando te mueres y qué pasa si viene Cristo. A lo mejor se quedaron algunas ideas por lo que vamos a ver en el texto, como si dijéramos, solamente van a llegar al cielo los que estuvieron vivos en vida. Pero ¿qué tal si se murió alguien? Y aún así era discípulo de Jesús. Entonces Pablo quiere aclarar esas dudas. Vamos a ver 2 cosas, hermanos. Vamos a entender qué pasará con los que han muerto. Eso aclara el apóstol Pablo. Pero también vamos a ver que necesitamos vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Todo esto tiene que ver con el futuro de nuestras vidas y a la iglesia pues, le hace mucha falta pues venir a estos pasajes, hermanos. Entonces, primero que nada, entendamos qué pasará con los que han muerto. Fíjense, en los versículos 13 en delante, yo quiero que usted lo considere como la única verdad en cuanto a la vida después de la muerte física. ¿Por qué, hermanos? Porque hay infinidad de teorías de qué puede pasar después de que uno muere. Y de ahí surgen las religiones. Piense en pues, religiones orientales de los budistas, donde dicen hay reencarnación, pero tú no sabes si vas a volver a ser una persona, sino que puede ser un animal, puede ser, no sé, tal vez ser otro tipo de ser vivo, y vas a reencarnar tantas veces y tu karma se va a purificar. Entonces te puede llevar hasta 1000 o millones de veces a hacer ese proceso hasta que tu esencia se va a fundir con el Dios de ellos o vas a quedar así como que en la nada. Entonces ese tipo de cosas es una idea, pero cada persona puede tener una concepción distinta. Lo que vamos a ver ahora, hermanos, no es algo en especie de comparativa de qué creen los testigos de Jehová, qué creen los mormones, qué creen los católicos o cualquier religión. No, porque no nos alcanza el tiempo. Pero quiero, hermanos, que esté muy atento porque esta es la única verdad. Esto es lo único que va a suceder. Entonces, si nosotros abrazamos esta verdad, pues vamos a tener verdadera esperanza. Es como pues, la clásica ilustración, ¿no? de aquellos que entrenan a los detectores de billetes falsos, donde dice, pues nada más haz que conozca bien el billete verdadero y eso va a hacer que si algún día se topa con un billete falso, así lo va a identificar. Entonces, hermanos, lo que necesitamos abrazar con toda nuestra fe es esto, esta es la única verdad. Y cuando tú escuche cualquier otra teoría, va a decir, no es cierto, la Biblia no dice eso. Aquí sí hay esperanza y el mundo no tiene esta esperanza. Tiene infinidad de ideas, hermanos, de lo que puede pasar después de esta vida. Así que fíjese cómo inicia aquí el versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Pablo, hermanos, pues tenía esta carga en Tesalónica porque él dice, yo no quiero que se entristezcan. Ellos, al parecer, estaba teniendo alguna parte de la congregación un pesar y había el hecho de no tener un conocimiento pleno de qué pasa después de la muerte, pues
puede hacer que nuestros días sean difíciles. Y Pablo pues se queda con esa carga y seguramente pues se dio cuenta de eso por el informe que le trajo Timoteo. Acuérdese que manda a Timoteo, como él ya no pudo regresar a Tesalónica, lo envía para que siga discipulándolos, regresa y le dice, mira, ellos se quedaron con esta espinita y algunos han estado tristes. Por eso Pablo escribe esta carta. Y nosotros debemos de ver que cualquier enseñanza de nuestro Señor Jesús pues es para que no nos entristezcamos, sino todo lo contrario. Y hermanos, es curioso, yo creo que providencial también. La última vez que yo prediqué, pues vimos en Juan 11, ¿verdad? Acerca de que Jesús dijo que era la resurrección, y aquí seguimos tratando este tema. Es necesario que nosotros veamos que el apóstol Pablo también dijo, igual que nuestro Señor Jesús, Jesús usó la palabra Lázaro está dormido, como ese estado intermedio entre las dos vías. Entonces Pablo está diciendo acerca de los que duermen. Él se refiere ya a los que murieron físicamente. Yo quiero hablarles de eso. ¿Qué ocurre, hermanos? Primero que nada les dice, lo que deben de entender primeramente es que sí existe la resurrección. Y aquí lo está aclarando. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, entonces existe la resurrección. Si Cristo pudo resucitar, Él puede resucitar a los demás. Mire, es para recordar las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Ahí en Juan capítulo 11, el versículo 25, Él dijo esta gran afirmación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección. Existe y sabemos que Él efectivamente muere, pero Dios le resucita al tercer día. Y Pablo les está recordando, para empezar, nadie debe de dudar que existe la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Están todas esas pruebas indubitables, como en la carta de Corintios que les dice, hubieron cientos de personas que fueron testigos. Y hay innumerables pruebas, y eso es para que nosotros recordemos que si existe la resurrección, quienes durmamos en Él, vamos a resucitar por Él. Entonces, dormir en Él se refiere a que creíste en vida, así como dijo Jesús, y aunque mueras, vas a volver a vivir. Y eso va a empezar a traer esperanza. Nadie de aquí debe tener duda de que existe la resurrección porque Cristo resucitó. Pero miren algo más en el versículo 15. Regresando aquí a Tesalonicenses 4, dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Bien, sabemos que la resurrección existe, pero ¿cuál es nuestra garantía? Nuestra garantía, hermanos, es la misma palabra de nuestro Señor Jesús. Él lo dijo, ¿verdad? Ahí en Juan. Pero es algo que yo creo les está recalcando aquí el apóstol Pablo. Todo esto es verdadero porque es lo que lo conocemos. ¿De quién vienen todas estas ideas de la resurrección? Por la palabra del Señor. Así es en el versículo 15. Y la iglesia de Tesalonicenses, hermanos, había abrazado bien esa palabra de Dios. Regrese al capítulo 2, el versículo 13. Es ese versículo que dice que ustedes recibieron no la palabra de Dios como palabra de hombre, sino como es la palabra de Dios. Los tesalonicenses, hermanos, desde que Pablo les visita en Tesalónica y les predica, ellos dijeron, esta no es una enseñanza de hombre, todo esto proviene de Dios. Así que, pues él sabe, ¿verdad? Que así como abrazaron sus primeras enseñanzas en esas 3 semanas, deben de seguir así. Ellos han recibido la palabra que viene del Señor, no de hombre. Por eso, hermanos, hay garantía. Cuando tú crees en la resurrección, la mayor garantía es porque Cristo mismo lo dijo. Él mismo lo enseñó. Y es la palabra que viene del Señor. Así podemos, hermanos, tener esa esperanza, ¿verdad? No porque alguien nos está enseñando en base a sus conjeturas,
a sus razonamientos humanos, sino dice este versículo, dice, por la palabra del Señor nosotros les decimos esto. ¿Qué les decimos? Pues aunque estemos vivos, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y significa, hermanos, que hay un orden de las cosas. Pablo está diciendo, a lo mejor esto no les había explicado antes y por eso pues se quedaron con esas dudas o les está reforzando. Pero ¿a qué se refiere? Si existe un orden de las cosas, es que los vivos y que perseveramos, está repitiendo otra vez, los que están continuamente siguiendo por fe y amando a nuestro Señor Jesús, vamos a ser los últimos, vamos a preceder. Por tanto, los muertos serán primero. Pero en cuanto a qué, hermanos, ¿a qué se refiere en el apóstol Pablo? Enseguida lo vemos, van a tener prioridad los que están muertos en cuanto a encontrarse con nuestro Señor Jesús. Ahí en el versículo 16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. El orden de las cosas es así. No debemos de imaginar cualquier otra cosa. Yo no sé si usted se había puesto a indagar exactamente qué va a pasar ese día, porque a veces nosotros escuchamos de predicaciones, vemos películas acerca de los fines de los tiempos y se te queda una imagen en la mente. Pero el orden de las cosas es así, hermanos. Primero, resucitan los que han dormido y después... primero que nada hay una orden de que Jesús regresa a la tierra. Se escucha un sonido como de trompeta, está un anunciamiento. ¿Para qué se usaban las trompetas en aquella época, verdad? Del Antiguo Testamento sabíamos que no era para tanto hacer música, sino para anunciar una orden. Entonces ya van a recibir al Rey de Reyes, se va a anunciar ese regreso y va a ser pues sorprendente, ¿verdad? Porque está diciendo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Es algo como para que a nadie le quede duda que es el acontecimiento más grande que va a ocurrir en la humanidad. Yo me imagino, hermanos, que independientemente qué tipo de sonido o grito se vaya a escuchar, va a ser algo que va a conmover a todos. Le ha tocado, me imagino, ¿no? Cuando hay un sonido tan fuerte que hace vibrar los vidrios de su casa, yo creo que así se va a escuchar. Con esa intensidad a tal grado que uno reaccione, ¿qué está pasando? Y vamos a salir de la casa, vamos a escuchar algo tan sorprendente. ¿Y por qué? Alístense, viene Cristo Jesús y enseguida empezarán a resucitar las personas, los que durmieron en Cristo. Y después, nosotros después de contemplar eso, nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes. Al parecer ellos nos van a tomar la delantera. Los que acaban de resucitar van a empezar no sé si a flotar primero. El punto es que dice, todos juntos nos vamos a encontrar con Él en el aire. Así dice el versículo 17 al final. Juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Esto es lo que nos espera, hermanos. Con esto es suficiente saber lo que tenemos que abrazar con tantas fuerzas para tener esperanza. Si permaneces aquí en vida, tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque te vas a reunir con Cristo. Si llegas a morir y Cristo no vino por segunda vez, pues entonces nada más asegúrate que moriste creyendo en Cristo y serás levantado. Pero aquí, hermanos, nunca dice de cláusulas en cuanto a tipos de muerte, ni qué va a pasar después de que tú has muerto. ¿Qué significa, hermanos?
que eso ya no tiene importancia. ¿Por qué? Les digo, no podemos indagar y pasar tiempo de más en tantas ideas que pueden haber, pero solamente quiero mencionar esto a manera de paréntesis, porque entre el cristianismo algunos tienen esa idea de que si te creman, si destruyen tus huesos, no puedes resucitar. Pero hermanos, Pablo nunca habla nada de esto y ningún otro pasaje de la escritura, que quiere decir que no importa cómo hayas muerto. Yo siempre digo, pues qué tal si te tragó un tiburón y ahí los jugos gástricos de él destruyeron tus huesos y nadie sabe de dónde quedaste sepultado. Entonces tenemos esta esperanza porque dice, simplemente mueres en Cristo, es lo único que importa. No importa lo que hagan las personas después de que tú moriste. Si tú tenías esa creencia de que te creman y en contra de tu voluntad ya no estás aquí y tus familiares dijeron, no, pues es que sale más barato cremar, sale como 90% te ahorras ya que conseguirle un lugar ahí en el panteón y pagar cada año. Entonces pues a lo mejor unos van a quedar decepcionados. Yo no quiero que hagan eso porque qué tal si no resucito. Entonces, olvídese de todo eso, hermanos. La Biblia simplemente dice, crees en Cristo y Él se las va a arreglar para que tú resucites. Eso es lo que trae esperanza, hermanos. Simplemente. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar nuevamente con nuestro Señor Jesús. Así que se nos van a adelantar los que ya durmieron en Cristo y los que vivamos y permanezcamos, los que fuimos constantes y entendimos la doctrina de la perseverancia de los santos. Siempre anhelábamos conocer más a Dios, encontrarnos más con Él, parecernos más a Cristo Jesús, y eso se refleja, ¿verdad? Siendo pues constantes en reunirnos con el cuerpo de Cristo. Bueno, a la luz de todas estas verdades, dice, confórtense. Por tanto, todas estas verdades que les acabo de decir, confórtense unos a otros con estas palabras. Y hermanos, sobre todo, pues en los funerales, ¿verdad? Sobre todo en esos días de pérdida, nosotros, dice, se van a tener que consolar, se van a tener que afianzar de esas verdades y anímense, confórtense, porque esos días son difíciles. Pero cuando lleguen a ocurrir, porque no lo podemos evitar, se van a recordar esto. Existe la resurrección. Tenemos la garantía porque la palabra de Dios lo afirmó. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección. Después se anunciará el regreso de nuestro Señor Jesús. Y ahora sí, resucitan los que han estado muertos. Después nosotros, precedidos por ellos, nos vamos a reunir con Cristo Jesús. Eso, hermanos, es lo suficiente que necesitamos para saber todos los detalles, y la Biblia no nos ha aclarado tantos detalles, es que no importa, hermanos, esto es lo principal. Y a raíz de eso pues puede surgir pues no sé, tal vez alguna aclaración que tiene que hacer el apóstol Pablo, y vamos a pasar al segundo punto, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Ahora en el capítulo 5 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Entonces, Pablo parece que ha cambiado algo el tema, pero sí va ligado, porque está diciendo, Cristo va a venir, pues es el día del Señor, y exactamente cuándo va a suceder eso. Dice Pablo, esto sí no se los tengo que enseñar, ustedes ya lo saben perfectamente, no tienen necesidad de que yo ya les escriba nada. Parece que esto sí fue un asunto que les pudo explicar bastante en esas 3 semanas que duró con ellos. Esto yo sí se los dejé bien claro, y ustedes lo abrazaron con todas sus fuerzas como palabra del Señor. Entonces nomás se los vuelve a mencionar. ¿Qué deben de recordar? Pues primero que nada, deben de saber perfectamente que se les enseñó pues las mismas palabras que venían reproduciendo de nuestro Señor Jesús. Miren, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, son las palabras mismas de nuestro Señor Jesús. Entonces Pablo conocía esto. Los discípulos de Pablo, los apóstoles, es lo que enseñaban, lo que Jesús mismo les enseñó.
Y en el capítulo 17 pues surgió una plática acerca de eso, de los últimos días. Y como pueden notar, Pablo simplemente está repitiendo algo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Vaya al versículo 26. Les leo hasta el versículo 30. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, juntando pues la enseñanza que Pablo, yo creo que por eso dice, ya no hay necesidad de enseñarles. Yo creo que Pablo les explicó y les contó estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces, ya nomás es para recordarles, ese día nadie lo sabe. Ustedes ya habían abrazado esa verdad. Nadie, por más impresionante que pueda dárselas como maestro de la Biblia, y han habido así infinidad de personas en distintas religiones que quieren fechar la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero no han podido dar con ese día. Nadie sabe, hermanos. Entonces Jesús les dice, no se preocupen en absoluto del día del Señor. ¿Cuándo será ese día que Él vuelva a regresar y que se levanten los que durmieron en Cristo Jesús? Dicen, no, nadie sabe. A la luz de eso, hermanos, pues nos enseña que necesitamos pues simplemente vivir como algo que es inevitable. Por eso nos da también la ilustración de la mujer que vienen los dolores de parto. Yo pensaba un poco en esto, hermanos, porque de manera natural, cuando vienen esos dolores de parto, pues llegaron en el día en que tenía que nacer el niño. O sea, pues naturalmente es aproximadamente, ¿no?, los 9 meses. Pero cuando se llega a ese día es muy distinta la intensidad de los dolores de parto. Entonces imagínense, si llega ese día y tú le quieres decir a esa persona, ¿sabes qué? Aguántate 2 días más. ¿Por qué? No, pues es que no está la anestesióloga, no está no sé, todo el equipo médico. Espéranos un ratito. No se puede. Pues es algo antinatural, ¿verdad? Si va a llegar ese momento, el niño tiene que nacer. Entonces yo desconozco, no sé, si hay cierta tecnología hoy en día donde a lo mejor pueden frenar un poquito ese proceso, porque sí hay avances médicos donde pueden adelantarlo, pero es el tiempo de nuestro Señor Jesús y para ellos es así bien obvio. Llega el día del alumbramiento y nadie puede detenerlo. Así va a ser, es inevitable, como esos dolores de parto de una mujer que está encinta. Y agrega, no escaparán, porque también está incluyendo a todos aquellos que no creyeron. Los que no abrazaron estas verdades, pues les espera un juicio, que pues no es por demás. Parece que ya se los había explicado Pablo acerca de esos días de Noé. ¿Qué hacían? Pues vivían como si nada, como si no fuera a pasar ese día. Porque recordamos, ¿no? Noé decía, viene el diluvio, que no existe la lluvia. Lot, pues estaban todos como un día común y corriente porque jamás se iban a imaginar que iba a caer fuego del cielo. Entonces dice, eso es una realidad, nadie sabe y es el curso natural, así tal y como conocemos el día de parto de una mujer, así va a ser ese día. No se puede retrasar más, va a ocurrir sin duda. Nosotros, hermanos, tenemos nuestra confesión de fe de la Iglesia Bautista Peniel y esa confesión de fe pues principalmente pues está basada en la confesión de fe bautista. Y en el apartado 17, déjeme recordar lo que nosotros creemos. Dice, Cristo vendrá otra vez en forma personal y visible. Eso es una realidad, hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 11, si usted lo recuerda, ellos contemplaron cómo ascendió Él a los cielos. Pero cuando los apóstoles estaban viendo a Jesús ascender, hay un ángel al lado de ellos y fíjese lo que dice. Les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo.
Entonces, hermanos, los discípulos no vieron un fantasma ascender, vieron a una persona, a su maestro resucitado, lo vieron en su cuerpo físico y glorificado, que subió a los cielos y dice, así va a regresar. Entonces, va a regresar también físicamente. Así como se fue, va a volver aquí. Entonces, eso creemos, hermanos, como Iglesia Bautista. Pero también, número 2, va a ser como ladrón en la noche porque no sabemos el día ni la hora. Y en esto se basa, hermanos, ese principio, esa verdad, en lo que estamos viendo en los tesalonicenses. Lo mismo que les enseña Pablo a esta iglesia, nosotros lo debemos de creer. Se hace así sin advertir, porque pues, si un ladrón te manda un mensaje, oye, a las 3 de la mañana llego para que, pues no le pongas candado, hazme el paro y para que no batallar, ahí voy a llegar a llevarme algunas cosas, pues, ¿no? Ellos en el menor día en que tú te imaginas, pues ya llegas y simplemente no hay nada. Principalmente pues de noche, cuando estás dormido. Así que así va a ser el día de nuestro Señor Jesús. Y número 3, dice que vendrá como juez porque el día de la salvación ha llegado. Pablo sigue aclarando acerca de los últimos tiempos. Dele la vuelta a 2 de Tesalonicenses. En el capítulo 1, los versículos 6 al 8 dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes, que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, fijan, Tesalonicenses son cartas que afirman lo que nosotros creemos. La confesión de fe de los bautistas y de la iglesia peniel se basa en lo que Cristo dijo, en lo que sabemos que es digno de confiar, ¿verdad? ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque si dicen no escaparán, pues porque habla de los impíos. Pero fíjense en los versículos 4 al 7, regresando de 1 de Tesalonicenses 5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y aquí, hermanos, obviamente tiene otro sentido la palabra dormir. Todo esto es más en un sentido de no perseverar, de no permanecer en los caminos del Señor. Fíjense, hay un teólogo, ya falleció, un teólogo salvadoreño, que dijo lo siguiente: el cristiano sobrio es aquel que ha logrado el dominio de sí mismo, no en la energía de la carne, sino en el poder del Espíritu. Entonces, los creyentes que aprendieron a vivir en dependencia del Espíritu Santo son los que son sobrios, los que le obedecen, los que no están siguiendo los deseos de su carne. Y es lo que dice Pablo: ustedes, si son hijos de Dios, vivan conforme a esa vocación. Ustedes tienen que ser alguien que se note el estilo de vida que es completamente distinto. Por eso, pues se deja esta enseñanza. Si Dios quiso hacer así las cosas, de que nadie iba a saber acerca de su segunda venida, hermanos, es con ese propósito, de que vivamos siempre a la expectativa de que puede ser en cualquier momento, y debemos de velar, debemos de estar sobrios, debemos de aprender a vivir en obediencia a Dios y en dependencia del Espíritu Santo. Porque los que son de la noche, pues no les interesa en absoluto todo eso. Nosotros se debe notar, hermanos. Acuérdense, todo lo que vimos en el capítulo 4, los primeros 12 versículos, tenían que ver acerca con un llamado de la santidad. Si usted le recuerda, pues a la segunda venida que es inminente, que va a ocurrir, que no haya duda de que nosotros somos hijos de luz. Y veíamos a manera general que pues, nos debemos de cuidar de impureza sexual, debemos de aprender a amar al prójimo, debemos de ser trabajadores
Y todo eso pues está haciendo ver que la iglesia permanece, que vela, que no duerme. Entonces, que obedece las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y se santifica. De eso se trata, cada día morir a nosotros para ganar la vida. En Mateo capítulo 16, 25, eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Aquel que quiera ganar su vida, pues la perderá. Pero si tú la pierdes por causa de mí, la vas a ganar. Tienes que rendir tu voluntad a mí, vas a vivir para mí, no para tus deseos, y eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir y velar, estar sobriamente hasta que Cristo venga. Es un estilo de vida, hermanos, que debemos de perfeccionar cada día, ¿verdad? ¿Por qué? En el versículo 8, regresando aquí al capítulo 5, dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Y así termina pues esta sección acerca pues de la segunda venida de Cristo. Es interesante que él regresa a la misma analogía que le da a la iglesia de los Efesios en el capítulo 6. Conocemos, ¿verdad?, la armadura. Allá parece que describe más piezas. Aquí solamente habla acerca de la fe, el amor y el casco de la esperanza de la salvación. Eso es importantísimo, hermanos, que vivamos nosotros en fe. Fe de que todo esto es una realidad, de que va a ocurrir. Amor, porque necesitamos demostrar que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y el casco de la esperanza de la salvación es porque el enemigo va a querer atacar estas ideas. Quiere sacar de tu mente estas ideas. Que vuelvas a las tinieblas. Que digas, no hay esperanza, no hay resurrección. Conocí una familia que cuando falleció su hijo, dejaron el cristianismo. Entonces ellos abrazaron esta verdad, pero no aceptaron ese dolor, esa pérdida, y de plano dejaron de creer en Dios. Se alejaron, dejaron de congregarse y abrazaron otra idea muy extraña. ¿Por qué? Porque el enemigo pues logró penetrar sus pensamientos, perdieron la esperanza. Pero dice, el casco de la salvación es algo que te protege. ¿Quién nos da la salvación, hermanos? Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús, su Espíritu Santo nos sella y eso nos debe proteger. Así que esa es una seguridad, hermanos, la salvación. Él nos hizo salvos. Entramos y entramos en ese proceso de transformación que Pablo en la carta de Romanos pues lo explica de la siguiente manera, y no es un proceso que pues es de nuestros días, sino algo que ya está destinado desde la eternidad. El apóstol Pablo en Romanos 8, fíjense lo que dice en los versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces dice, cuando Dios te escoge, en algún punto te va a hacer un llamado, tú vas a creer, te va a justificar. Y ahí en medio de la justificación va a haber un proceso de santificación, porque dice, ¿verdad?, en ese versículo 29, que quiere que seas como su Hijo Jesús. Y aquí estamos en ese trabajo, hermanos. En este día estamos avanzando en ese proceso de parecernos más a Cristo Jesús, porque el último paso es la glorificación. Ya sea que si estás en vida o has muerto en Cristo, te vas a reunir con Él. Va a ser el mejor día de nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que es en resumen, ¿verdad?, lo que estamos viendo aquí en el versículo 10 de Tesalonicenses 5. Dice que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él.
De eso se trata, hermanos. Es lo que necesitaba saber la iglesia de Tesalonicenses para no estar sin esperanza, estar triste. Vas a estar junto con Cristo Jesús y no importa si moriste en Cristo, resucitas. Si estás en vida, asegúrate que permaneces. Te vas a reunir con Él en los cielos. A la luz de esa segunda venida, hermanos, tenemos que vivir con esas expectativas, confortándonos y edificándonos unos a otros. Termina así, ¿verdad? Ese consuelo. Se tienen que repetir todo esto una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué, hermanos? Hay días como que ya no quisiéramos pues avanzar en los caminos del Señor, o queremos decepcionarnos, queremos pensar más en nuestros problemas que en nuestras tragedias, pero dicen, no, confórtense, la vida no se acaba aquí. Hay una vida después y es que te tienes que encontrar con el Señor, pero para eso tienes que perseverar en ese proceso de santificación. Ahorita entonamos el himno 323 en Jesucristo el Rey de Paz. Y la autora, porque fue una hermana, casi la mayoría de su vida fue ciega, hermanos. Y fue por una negligencia de un doctor. A los 6 semanas de haber nacido, le hizo una curación que no, o sea, en vez de ayudarle con un problema que tenía en los ojos, la dejó ciega de por vida. Y en ocasiones, pues yo creo que ella pudo haber tenido días difíciles, pero ella, hermanos, abrazó la fe con todas sus fuerzas. Ella compuso, al parecer, como unos 3,000 himnos, y entre ellos se nos heredó que entonamos ahorita con tanto entusiasmo, ¿verdad? Y en una ocasión alguien le dijo, oye, ¿te gustaría volver a ver? Y ella dijo, no, yo estoy feliz con lo que me ocurrió y yo no quisiera volver a ver, o sea, porque me quiero guardar ese privilegio de ver a alguien, porque yo sé que la primer persona que voy a ver es a Cristo Jesús. Ese día lo voy a ver a Él. Cuando yo vuelva a ver por primera vez, va a ser a Cristo en persona. Y vivía a la luz de esa esperanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantábamos, hermanos? Gloria cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir. Y que la gracia de nuestro Salvador siempre proteja nuestro vivir. Entonces ella nos habla de eso, perseverar. Y si usted lo notó en las estrofas de este himno, dice, cuando lleguen días complicados, cuando parece que falta la fe, cuando hay días así tristes, nublados, grises, pues tienes que recordar esa verdad. Por eso cobra sentido, ¿verdad? Lo que nosotros cantamos, ¿verdad? Ella anhelaba que aquel día cuando volviera a ver, pues sería su Señor. Vivamos, hermanos, con esa misma esperanza. Tenemos que vivir con a la luz de esa verdad. Pues cierre sus ojos, hermanos, vamos a elevar esta oración a Dios para que nosotros también anhelemos volver a ver a Cristo. Y fue una bendición hoy, ¿verdad? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo porque nos recordamos esas palabras. Y así lo tiene que hacer usted con sus hijos, su esposo con su esposa, viceversa. Y perseveremos en esto, hermanos. Padre, gracias por estas enseñanzas, porque tú no nos defraudarás. Porque esto es una verdad que a la luz de tu palabra se va a cumplir. Y agradecemos, Señor, porque tú venciste la muerte, porque tú tienes el poder para resucitarnos, porque tú ya lo dijiste, Señor, y tú mismo resucitaste. Gracias, Padre, porque también nos has dejado con estas instrucciones de vivir siempre velando, de no actuar como aquellos que no te conocen, que desprecian tu ley, que pecan, Señor, deliberadamente, que no les importa santificarse, pero que tu iglesia peniel no sea así, Señor. Y también en esos días difíciles, sobre todo de pérdida de un ser querido, conforta a mis hermanos con estas verdades. Haz que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, tan maravillosa de que nosotros abracemos estas verdades porque se van a cumplir. Gracias porque algún día te veremos cara a cara. Gracias porque escucharemos esa voz de trompeta, esa orden de que ya tenemos que estar viendo cómo regresas, Señor.
Y tu poder se va a manifestar al proteger a tus hijos y trayendo un juicio a aquellos que no creyeron y pasaron una condenación separada de ti. Y en este lugar, si tú quieres asegurarte que vas a estar de ese lado de los que van a encontrarse con Cristo Jesús, pídele que realmente habite en tu corazón, que te transforme, que te quite ese corazón de piedra y te ponga un corazón de carne, porque son los únicos que van a reunirse con Él. Y ese es un mensaje que tienes que abrazar y se te ha expuesto hoy en este día. Gracias, Señor, por este mensaje. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.